Entonces, continuando con este tema, el artículo 43, pues señala básicamente las formalidades que deberán de seguirse para efecto de respetar la esfera de derechos de cada uno de los gobernados y que de esta manera la visita pueda llevarse a cabo de una forma adecuada. Veíamos entonces pues, los requisitos generales de la orden, cómo es que ésta debería de satisfacer estos requisitos a la luz de la jurisprudencia, los lugares donde podía llevarse a cabo también a la luz de lo que marca nuestra Carta Magna, fundamentación y motivación de la orden de visita. Ahí, bueno, íbamos a ver, hacer un ejercicio respecto de la competencia de las autoridades, quién estaba facultado para poder llevar a cabo una visita, pero antes de eso vamos a ver un ejemplo práctico, ¿verdad? Para que todo se quede meramente en la doctrina. Aquí vemos, aquí está. Me lo escribieron mal. Ah, no, aquí está. Bien. Está escaneado en desorden, ¿no? No me lo pusieron como yo lo pedí. Pero bueno, este es un asunto real, ¿no? Es un asunto que ya se resolvió. Aquí si observan en esta hoja, vemos la orden de visita, ¿verdad? Del 12 de junio de 2015. ¿Quién la emite? La emite la Secretaría de Finanzas de Zacatecas. ¿Y por qué la emite? Pues la emite porque cuenta con plenas facultades, de acuerdo a lo que le marca la Ley de Coordinación Fiscal, pero todos estos numerales. Yo les recomendaría que en un ejercicio, cuando estén un poco más en calma, revisen todos estos artículos que está citando la autoridad tributaria. Vemos que, bueno, en principio, para efecto de fundar su competencia, cita diversos dispositivos del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Pues es la fracción 3 del 42, cita el 16 de la Constitución, no cita el párrafo 11 y el párrafo 19 del 16. Sin embargo, pues ello no es necesario para efecto de poder fundar el ejercicio de sus facultades. Artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como cláusulas primera, segunda, párrafo primero, fracciones 1, 2, 3, tercera, y demás del convenio de colaboración. Si ustedes revisaron el convenio de colaboración, recordarán que esa cláusula tercera es la que señala la competencia territorial de las autoridades coordinadas para poder ejercer facultades de comprobación. Y bueno, ya después citan diversos ordenamientos fiscales y hacendarios del propio estado de Zacatecas. Pero bueno, vamos a continuar avanzando aquí en la orden de visita para ver cómo es que, o qué es lo que está diciendo la autoridad tributaria. Aquí, bueno, pues después de citar las facultades que tiene, ¿no? El reglamento interior, el periódico oficial, tal, en suplemento el artículo tal, se autoriza para que... ¿Perdón? No, se puede. Dice, se autoriza para que lleven a cabo la visita a los señores René Delgado Aguayo y demás visitadores, ¿verdad? Pero bueno, ¿dónde señala la motivación de la visita y los impuestos que va a revisar en el primer párrafo? Se fijan, es una orden muy sencilla, pero pues sí está bien hecha, cumple con los requisitos mínimos, ¿no? Se señala la fecha de emisión, se señala la autoridad que lo está emitiendo, dice esta Secretaría de Finanzas, bueno, el contribuyente al cual se dirige la orden, esta Secretaría de Finanzas del Gobierno de Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades, le ordena la presente visita domiciliaria con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales el que esté afecto, ¿no? Esa es la motivación. ¿Qué es lo que vas a hacer en tu visita? Pues voy a buscar el cumplimiento, verificar el cumplimiento de tus obligaciones de carácter tributario. En materia de las siguientes contribuciones: impuesto sobre la renta e impuesto a valor agregado
y como retenedor en materia de las siguientes contribuciones, impuesto sobre la renta. Entonces, pues Es por eso que tiene que tener la contabilidad ahí. sí, sí debe de tener la contabilidad. Sin embargo, si no se exhibe en ese momento, la autoridad nos va a dar un plazo de 15 días para efecto de que la exhibamos. Porque la verdad es que la gran mayoría de los contribuyentes, a menos que se trate de empresas ya de un mediano tamaño para arriba, pues no tienen la contabilidad en el domicilio fiscal. No, la tienen en sus despachos. Pues sí, le tienen despacho de contadores, ¿verdad? Entonces, pues ahí el problema es que, pues a lo mejor sí del despacho va alguien a atender la visita, pero pues es un montón de cosas lo que le van a pedir y entonces se vuelve ahí un tanto complicado. Pues es que me estás pidiendo libros, estados financieros, registros, declaraciones, estados de cuenta, pues es un mundo de papeles. Entonces difícilmente va a estar en ese momento. No pasa nada, ¿no? Se le informa que se le va a exhibir en su momento y va a decir, ah, bueno, pues te doy 15 días, ven 15 días, ¿verdad? Y ya nada más, en 15 días regreso, ¿verdad? Luego está toda la fundamentación de la orden de visita. La fundamentación de la orden de visita y después tenemos pues, el final, ¿no? ¿Qué es lo que deberá de hacerse? Dice, asimismo, de conformidad con el dispuesto en 53, primero y segundo párrafo, inciso A del Código Fiscal de la Federación, se deberá presentar de forma inmediata y mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden todos los elementos que integran la contabilidad, como lo son, entre otros, y todo el rollo, ¿verdad? Libros principales, auxiliares, registros, cuentas especiales, papeles, discos, cintas, así como los medios procesales de almacenamiento de datos, libros, registros sociales, documentación comprobatoria de sus operaciones y proporcionarles todos los datos e informes que el mencionado personal requiera durante la diligencia y que tengan relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, objeto de la revisión. Asimismo, se les deberá permitir acceso al establecimiento de oficinas locales, instalaciones, talleres, fábricas, bodegas, cajas, valores que se localicen dentro del mismo domicilio. Ojo, del mismo domicilio, porque solamente es un domicilio, ¿verdad? No podría decir. Y asimismo, me tienes que dar acceso a todos los talleres que tengas. Pues sí, pero el otro taller lo tengo 3 cuadras. Ese no es el mismo domicilio, ¿verdad? Entonces, solamente pueden entrar a los lugares autorizados para tales efectos. Pero, por ejemplo, es el domicilio fiscal, después la sucursal es otra cosa, ¿no? Exactamente, así es. La sucursal es otra cosa. Si quieren ir a la sucursal, tienen que decir, y te voy a revisar el domicilio fiscal y la sucursal 1, 2, 3, 4 ubicadas en tales lados, ¿no? Eh, el periodo que va a abarcar la revisión, en este caso es el ejercicio fiscal 2014, del 1 de enero al 31 de diciembre. Ojo, es importante. ¿Qué pasaría si señalara nada más el periodo va a ser el ejercicio fiscal 2014? Estaría bien, a mi parecer no. Por eso es que así lo señalan, del 1 de enero al 31 de diciembre, porque pueden hacer revisiones parciales y tienen que determinar de manera específica cuál va a ser la periodicidad de revisión. De lo contrario, el contribuyente queda sujeto a un estado de indefensión porque pues queda al arbitrio de la autoridad la elección del periodo que va a ser sujeto a la revisión, ¿verdad? Y bueno, ya al final, conforme lo previsto en la fracción 1 del 43 del Código Fiscal, la visita se llevará a cabo y aquí señalan el domicilio fiscal de este contribuyente. De conformidad con lo que establece el 45 del Código, se les solicita dar a todos los visitadores facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden. En virtud de que al oponerse a la práctica de la visita o a su desarrollo y no poner a disposición todos los elementos que integran su contabilidad, no proporcionar al personal autorizado en forma completa, correcta y oportuna los informes, datos y documentos que soliciten para el ejercicio de facultades de comprobación, constituyen infracción en términos del 85, primer párrafo, fracción primera del Código Fiscal, el cual se sanciona de conformidad con el 86, primer párrafo, fracción primera del Código, en cuyo caso la autoridad procederá en términos del artículo 40 del referido Código, ¿no? Finalmente, de conformidad con el 13 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, se le informa del derecho que tiene para corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la presente revisión y de los beneficios de ejercer el derecho citado se encuentran señalados en la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado, en cual se entregan junto con la presente. Y firma el secretario de Finanzas en este caso y firma
la persona que atiende la diligencia. Pero bueno, hasta aquí pues pareciera que no hay mayor problemática. Pero resulta entonces que cuando llegaron a buscar a este señor, pues no estaba, ¿verdad? Como la gran mayoría de los contribuyentes, pues no está, hasta la secretaria, está el encargado, pero pues no está el contribuyente o el representante legal o algún apoderado. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Pues seguir las reglas de lo que marca el 134, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, tiene que proceder conforme a la dinámica de las notificaciones. Y entonces, pues llega el notificador. Básicamente estos artículos se ciñen a lo siguiente: en tratándose de notificaciones de carácter personal, ¿no? Las de buzón tributario no tienen mucha problemática, ¿verdad? O sea, te llega el correo electrónico, si no entras al correo dentro de los 3 días, al cuarto día se genera el acuse en automático. Ojo, un comentario. Ahorita me acaba de llegar un asunto de un cliente que le notificaron una resolución vía buzón tributario y está mal la notificación, ¿no? Uno pensaría que las notificaciones vía buzón ya no van a tener errores, pero resulta que al momento de generarse el acuse en el apartado donde se señala el oficio a notificar, por decir, era el oficio 0620, 2000, ya ven que ponen toda la letanía, ¿no? 400-00-03-03-01-00, 2019, diagonal 0620. En el caso concreto, el oficio era 2020, pero en el oficio que se señala en el acuse 2019. Entonces, por ahí yo creo que tuvieron un error en el sistema cuando estuvieron generando estas notificaciones y pues es totalmente ilegal, ¿no? O sea, sí hay manera de ganarles por ahí. Y bueno, hay otra cuestión. Lo que dice el Código Fiscal, que es el 17K del Código, es que la autoridad deberá de poner a disposición del contribuyente los medios a través de los cuales el contribuyente elegirá que se le avise del envío de una notificación vía buzón tributario. ¿Cuáles son esos medios? Pues puede ser mi celular o puede ser mi correo electrónico. Ojo, hay muchos contribuyentes que no registraron estos medios, solamente registraron uno. Bueno, sobre todo los que registraron el buzón tributario como de 2014 a 2017, solamente les daba la elección de un medio. Ahorita sí ya entran y les dice, oye, pon 2 medios, el teléfono y tu correo electrónico. Pero antes no era así, entonces el hecho de que solamente exista un medio registrado o que la autoridad te haya dado la opción de registrar un solo medio para el aviso de la existencia de una notificación vía buzón tributario es ilegal. O sea, debieran de existir los 2 medios para efecto, al menos, ¿no? Para efecto de que el contribuyente se entere, pues porque a lo mejor no ves el correo electrónico o a lo mejor no siempre revisas los mensajes del celular, ¿no? Entonces te llega uno u otro y así te das cuenta. Pero bueno, de acuerdo al 134 y al 137 del Código Fiscal de la Federación, las notificaciones de carácter personal deberán de hacerse de la siguiente manera. El notificador deberá de cerciorarse de estar presente en el domicilio del contribuyente y de requerir la presencia de éste. Si se encuentra el contribuyente, se atiende la notificación y no pasa nada, ¿no? Señor, este es el señor, en este caso el señor Héctor. Sí, como no es el señor Héctor, pues fírmele aquí, ¿no? Venimos a hacerle una visita domiciliaria. Pero si no se encuentra, el notificador va a tener que entender la diligencia primero con una persona que brinde certeza de que no se trata de cualquier tercero que circunstancialmente se encuentre en el domicilio, ¿no? Imagínense que yo voy un día a alguno de los despachos, ¿no? Voy al despacho de Daniel, ¿no? Y llego y llega el notificador y dice, oye, ¿está Daniel? No, pues no sé, pues no está. Oye, ¿me recibes el citatorio? Pues sí, te lo recibo, ¿no? Pero pues yo ni iba a ver a Daniel, iba a ver a Ana María o ver otro asunto con otra persona. Pues sí, ¿cómo no? ¿Le firmas? Sí, aquí está.
firmo. Y me llevo el citatorio. ¿Eso tiene legalidad al final de cuentas si lo recibe otra persona que sea completamente externa? No, pero siempre y cuando se dé lo siguiente, es que se han dado ciertas particularidades. Les voy a mandar ahorita en un intermedio que hagamos las tesis de jurisprudencia que existen respecto de las notificaciones. Y estas han ido avanzando en el siguiente sentido, ¿no? La Corte dijo, primero, ¿sabes qué? No está bien que cualquier tercero ocupe el domicilio, o perdón, reciba el citatorio y o la notificación en su caso, sino que debe ser una persona relacionada, que no se encuentre en el domicilio fiscal de manera circunstancial, ¿no? Como en el ejemplo. Y que brinde seguridad de que le va a hacer llegar al notificado el documento a notificar, ¿no? Eso es lo más relevante. Pero luego se empezaron a encontrar con un montón de problemas. Bueno, ¿y cómo el notificador se va a cerciorar de que realmente se trata de un tercero? Pues, ¿cómo se puede acreditar? Oye, pues lo acredita a lo mejor con mi contrato, donde dice que sí soy empleado de Daniel. Ah, bueno, pues a lo mejor ya hay cierta certeza, ¿verdad? Pero en la gran mayoría de los casos no es así. Entonces la Corte dijo, bueno, eso no importa. El notificador no va a tener la obligación de circunstanciar los elementos a través de los cuales se cercioró de la idoneidad de ese tercero, siempre y cuando el tercero se identifique. Es decir, si llegan y me piden mi identificación, y me dicen, oye, ¿está Daniel? No, no está. ¿Te entiendes el citatorio? Pues sí. Ah, bueno, pues preséntame una identificación. Sí, aquí está. Y al presentarle la identificación, con eso queda relevado el notificador de circunstanciar los medios a través de los cuales se cercioró de que ese tercero cumplía con el requisito de idoneidad. Dice la Corte, pues porque no se puede llegar al extremo de obligar al notificador de cerciorarse por cualquier medio de esa identidad. Si hay identificación del tercero, con eso es más que suficiente. Y en todo caso, si el contribuyente considera que ese tercero no era apto para poder llegar a recibir la notificación, le corresponde la carga de la prueba a este. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ahí hace tiempo tuve una clienta, fue reina de belleza, ¿no? Fue mi San Luis Potosí, creo. El caso es que la muchacha pues se dio de alta en el RFC. Yo creo que ahí le pagaban por honorarios algunas cantidades y no presentó sus declaraciones. Y entonces un día le llega el requerimiento, no hace caso al requerimiento y le llega la multa. Pero la mamá se había vuelto a casar. Entonces ella tenía un apellido, el apellido del papá, ¿verdad? El papá biológico y el apellido de la mamá. Y la mamá se había vuelto a casar. Bueno, no se casó, no sé, se unió con otro señor, ¿no? Se divorció del primero. Yo creo que no, ya no me caso de nuevo, nada más vivía ahí el nuevo, la nueva pareja de la mamá, en la misma casa que era el domicilio fiscal de esta chica. Y entonces llega el notificador y deja el citatorio. Bueno, llega y pregunta, oye, ¿está la señorita Sofía? No, no está. Ah, bueno. Le voy a dejar citatorio. ¿Se identifica? Sí, como no, sí me identifico. Aquí está. ¿Y usted qué es de ella? Y pues bueno, él dice, yo soy su papá. Digo, no era papá, ¿verdad? A lo mejor le tenía ahí un amor filial, pero pues no era el papá, ¿verdad? Y dice, sí, yo soy el papá y me identifico. Le deja el citatorio. Y al día siguiente regresa el notificador, oiga, la señorita Sofía ya está. No, no está. Oiga, pues le voy a dejar a usted la multa. Se la voy a notificar. Ah, pues sí, cómo no. Se identifica, sí, aquí está. ¿Y usted quién es? Pues yo soy su papá. Ah, bueno, y ahí le pone, se te dio la notificación con el señor fulano, que es el papá de la contribuyente. Y entonces, pues ahí el problema es que ya no quedábamos en cumplimiento espontáneo, ¿no? Ya el contador vio y dijo, híjole, no le presentaron las notificaciones, hay que presentarlas. Y entonces, a ver, permítanme. Y entonces se entiende la notificación con el papá, el contador presenta la declaración, pero ya no estábamos en cumplimiento espontáneo. Y lo que hicimos fue
decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que ese no es mi papá, ¿verdad? Mi papá es este otro y te lo pruebo con el acta de matrimonio de mi mamá y con el acta de nacimiento. ¿Y ese señor quién es? Pues no sé, pero no es mi papá. ¿Verdad? Entonces, ahí nosotros revertimos la carga de la prueba, probamos al tribunal que ese señor no era un tercero idóneo. ¿Quién era? Pues quién sabe, ¿verdad? O sea, si era el novio de la mamá, pero pues nosotros dijimos, quién sabe quién sea, y el tribunal dijo, sí es cierto, ¿no? La autoridad no es el papá de esta chava y tú entonces es ilegal cualquier notificación que se hubiera entendido con él. Pero lamentablemente al día de hoy nos está obligando el tribunal a llegar a ese extremo. El hecho, por ahí hay un artículo 68 del Código Fiscal de la Federación que señala básicamente que todas las actuaciones de las autoridades tributarias se reputan legales hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, hay una fórmula para revertir la carga de la prueba. ¿Cuál es esa fórmula? Es la negativa lisa y llana. Se encuentra contenida, como les digo, en el 68 del Código Fiscal de la Federación y 42 de la Ley Federal de Derechos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y esta fórmula consiste en la negativa lisa y llana. La negativa lisa y llana entonces implica que un contribuyente puede negar lisa y llanamente la configuración de determinados hechos, arrojando entonces la carga de la prueba a la autoridad, siempre y cuando la negativa no implique una afirmación. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha tomado el criterio de que la negativa lisa y llana, por ejemplo, en tratándose de la relación con un trabajador, implica una afirmación. Esto es que no es trabajador. Y entonces, según el criterio de ellos, yo tendría que demostrar un hecho negativo. Bueno, pues aquí los abogados presentes sabrán que eso es lo más complicado que puede haber procesalmente hablando. ¿Yo cómo voy a demostrar que ese no es mi trabajador? Te puedo demostrar quiénes sí son mis trabajadores, pero no te puedo demostrar que una persona no es, ¿no? ¿Cómo puedo demostrar que alguien no ocupa una determinada calidad? Y se vuelve un tema bastante complicado. No estoy de acuerdo con el criterio del tribunal, sin embargo, pues bueno, se los expongo para efecto de que tomen sus previsiones. En todo caso... Y en el caso de las personas que no quieren presentar su IFE, o sea, cuando hacen la notificación, no quieren presentar la IFE, ¿ahí qué pasa? No están obligados a presentarla. Ningún notificador puede obligarles. Esa es precisamente la recomendación. Es una mala recomendación. Pero pues bueno, no, lamentablemente el criterio del tribunal nos deja otra opción. Pues, que no se... Entonces, ¿podemos dar otro nombre, por ejemplo? Miren, desde un estricto punto de vista, eso implicaría hasta la comisión de un delito. Pero bueno, pues finalmente tendría la autoridad que comprobarlo. ¿Es riesgoso? Sí, tiene riesgo, una baja cantidad de riesgo, pero pues bueno, ya dependerá de la estrategia que ustedes quieran seguir o definir, porque puede ser que por ese error en el que en el que incurra la autoridad, ustedes hagan en que incurra la autoridad, pues ganen un asunto millonario, ¿no? Pues entonces, ¿vale la pena el riesgo? Ya tendrá que ser determinado por ustedes para tales efectos. Pues no me identifico, no llega el notificador. ¿Y usted quién es? Soy el señor fulanito. ¿Y usted? Estoy vigilante. ¿Y se identifica? Pues no me identifico. ¿Por qué? Pues porque si no se enoja el patrón y me corre, ¿no? O no traigo identificación o lo que sea. ¿Está obligado a identificarse? No. Y entonces el problema es del notificador, porque tiene que cerciorarse cuál es el motivo de la presencia de ese tercero en el domicilio del contribuyente para determinar que es apto para poder atender la notificación. Entonces, pues sí, es una recomendación. Podrían decirle, no, pues, si tenemos una visita domiciliaria encima, pues que no se identifiquen, ¿verdad? O que va a haber la manera ahí de ponerles una trampa a las autoridades. ¡Ojo! También deben de ser inteligentes, porque luego si somos muy evidentes, ¿no? Si siempre nos estamos peleando ahí con los visitadores y ellos ya sospechan de que les estamos poniendo alguna trampa,
pues entonces van a ser mucho más cuidadosos. Lo mejor es dejarlos avanzar, que se confíen, ocurren errores. Y vamos a ver aquí un ejemplo de qué fue lo que pasó en este asunto, ¿no? Vamos a darle lectura a este citatorio. Dice, bueno, la fecha, día 22 de junio. Ah, por cierto, ¿no? Las notificaciones pues deberán de practicarse entre 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Que es el horario hábil. No pueden practicarse después. Si inicia en un horario hábil, sí puede terminar en un horario inhábil. Ahorita vamos a ver esa situación, pero tienen que llegar en una hora hábil. Entonces, aquí dice, asuntos citatorios. Zacatecas, 22 de junio de 2015, se señala el contribuyente, el domicilio, y dice, en la ciudad de Zacatecas, siendo las 11:50 del día 22 de junio de 2015, suscrito notificador, visitador adscrito a la Dirección de Fiscalización, Secretaría de Finanzas de Zacatecas, con fundamento, y hay todo el rollo, ¿no? Otra vez, les gusta verlo de nuevo. Me constituí legalmente en el domicilio ubicado en tal, domicilio fiscal que corresponde al contribuyente tal, cerciorándome de encontrarme en el domicilio correcto, ya que coincide con el último domicilio fiscal señalado por el contribuyente ante el Registro Federal de Contribuyentes. Además de coincidir con el domicilio señalado en el oficio número tal, que es la orden de visita, ¿verdad? De 12 de junio de 2015, que contiene la orden de visita domiciliaria. Acto seguido, se procedió a tocar la puerta del domicilio. Saliendo del interior del domicilio, la persona con la que se atiende la diligencia, que dijo llamarse tal. ¿Quién se identifica con credencial para votar? Tal, no, ahí ya cometió el primer error, ¿verdad? Contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su firma con domicilio en tal, ¿no? Aquí el notificador es muy minucioso en señalar todos estos aspectos. Ante la pregunta expresa del suscrito, ese contestó que el domicilio es el correcto, mismo domicilio que se ostenta con los siguientes datos externos. Y ahí señala una breve descripción del domicilio. ¿Por qué? Pues porque debe de identificarse, ¿no? El notificador debe de cerciorarse a través de elementos objetivos de la identidad del domicilio. Cabe señalar que ante la persona señalada en el párrafo que precede, me identifiqué con la constancia de identificación tal, de fecha 7 de enero de 2015, emitida por el señor Fernando Enrique Soto Acosta en su carácter de secretario de Finanzas de Zacatecas, el cual ostenta firma original con vigencia del 7 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, misma que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos, así como la firma autógrafa del suscrito. Hecho al anterior, requería a la tercera la presencia del contribuyente. Ojo, esto es muy importante, ¿no? Sí, bueno. De dejarse un citatorio, si no nos cerciora, el notificador no se cercioró de que el contribuyente no estaba. Entonces dice, hecho lo anterior, requerí a Ana Karen la presencia del contribuyente o del representante legal de la contribuyente, y habiéndole preguntado si éste se encontraba presente, Ana Karen contestó de manera expresa que el contribuyente o el representante legal del contribuyente tal no se encontraba presente, que salió fuera tal, ¿no? Ahí le pueden poner lo que sea, lo importante es que se señale que salió. Ahora, fíjense que aquí se da una cuestión particular muy interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, el motivo de la ausencia del contribuyente sí se señala, pero la ausencia no. La ausencia se encuentra en un formato preimpreso y eso puede llegar a generar problemáticas. Bueno, hay una tesis de jurisprudencia de la segunda sala, del material, que dice, ¿saben qué? Sí se vale usar formatos preimpresos porque facilita el llenado y la ejecución de las notificaciones. O sea, no está mal que lleven formatos preimpresos para que nada más señalen las particularidades que suceden. Ciertamente, pero pues aquí en el caso concreto del citatorio o esta diligencia trae preimpresa la ausencia del contribuyente. En todo caso, me parece que esa parte debiera de dejarse en blanco para que el notificador señale. Y al momento de requerirle si se encontraba presente, esta me contestó y ahí le pongo en manuscrito que no se encontraba, ¿verdad? Porque pues está previendo una situación
que aún se configura. O sea, el formato fue impreso antes de que se llegaran a dar todos estos hechos y por lo tanto puede llegar a darse un caso de ilegalidad. Si ustedes se encuentran ante un supuesto como este, pudieran alegarlo como una violación al 134 y al 137, ¿verdad? Y entonces ya dice que el contribuyente no se encontraba porque se fue a Fresnillo, por lo tanto, no podía atender la presente diligencia. Por esa razón, se entendió la misma con acá, en su carácter de tercero compareciente, quien manifiesta encontrarse en el domicilio en razón de ser. Aquí fueron muy precisos, ¿no? Se identificó y aún así le dijeron, ¿y usted por qué está aquí? Ah, pues que yo soy la secretaria. Motivo por el cual, que bueno, no lo acredita de ninguna manera. Motivo por el cual se le deja presente citatorio de fecha 22 de junio de 2015 para que por su conducto se le entregue al contribuyente o al representante legal de la contribuyente y además le haga de su conocimiento que mañana, no el 23 de junio, a las 10:30 horas, deberá estar presente en el domicilio para hacerle entrega y recibir el oficio tal, que es la orden de visita, mismo que contiene la orden de visita tal emitido por el señor fulano de tal. ¡Chas! Y se acabó y se firma, ¿verdad? Se firma por parte del visitador y se firma por parte de quien recibe. ¿Quien recibe está obligado a firmar? No, no está obligado a firmar. Nada puede obligar, ¿no? Si ustedes dicen, no quiero firmar, pues porque tengo miedo, me regañan, me corren, no quiero, es bastante válido. En todo caso, el notificador deberá de asentar esa razón en la constancia. Si no pone, por ejemplo, se negó o se hace constar que el tercero se negó a firmar a requerimiento del visitador, bueno, pues entonces sería ilegal la diligencia. Entonces aquí nos están dejando citatorio para que el ingeniero esté presente el 23 de junio a las 10:30, ¿no? Que es cuando se va a llevar a cabo la visita. Vamos a ver. Vamos a revisarnos para poder revisar el acta circunstanciada, que es esta, de la visita. Bueno, aquí está el citatorio 2 veces. Aquí está. Les digo que está mal escaneado y veanla con la... Sugeriría que la imprimieran para que la pudieran rayar y analizar bien. Bien, ¿para qué hora quedó el citatorio? Ana María, Luis, Daniel. ¿Qué era de ese citatorio que tenía que estar el ingeniero? Tenía que estar al siguiente día Que era el a 23. las 10:30. Muy bien. ¿Y qué hora dice aquí? Es que, es que yo lo tengo en la pantalla, pero tampoco las encuentro. Dice a las 12, ¿no? O a las 11. Es que me tengo que regresar. ¿Sí ven aquí? ¿Qué hora dice aquí? Las 12:10. 10:40. 10:40. Se equivocó el cuate este. Llegó 10 minutos tarde. Vamos a avanzar un poquito en la orden porque por eso les gané este asunto. Era una tontería. Pero así, este error lo cometieron el acta de inicio, acta parcial 1, 2, 3, 4, 5, 10, última acta parcial, acta final y la determinación del crédito. O sea, se les fue de todo, todo, de todo. Esa es la ventaja de pelearse contra autoridades locales. Están menos capacitadas y cometen más este tipo de errores. Cuando nos dimos cuenta de esto, ¿no? Cuando nos dejaron el acta de visita, el contador me decía, oye, hay que ir a quejarnos con el secretario de finanzas. Yo, no, hombre, no le digas nada. Tú déjalos y atiéndelos. Y cada que vengan, hasta ofréceles cafecito, ¿no? Para que no den nada y no se den cuenta. Porque si se daban cuenta, podían dejar sin efecto la actuación y reponer el procedimiento. Y entonces, pues, podíamos perder la posibilidad de ganarles por uno de estos elementos. Afortunadamente, nadie se dio cuenta. Se dio favorablemente. Bueno, dice aquí. Entonces, la notificación de la orden de visita.
En la ciudad de Zacatecas, siendo las 10:40 horas del 23 de junio de 2015, C. Miguel Navarro Martínez, visitador adscrito a la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, quien se constituye legalmente en tal, ¿no? Ahí señalan otra vez el domicilio, que es el domicilio fiscal del contribuyente Héctor Manuel, con el objeto de hacer entrega del oficio tal, girado por el ingeniero tal, ¿no? Relativo al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, por el que debieron de haberse presentado declaraciones mensuales correspondientes, ya todo el rollo, ¿no? Tal. Y luego nos pasamos acá. Siendo las 11:50 horas del día 22 de junio, aquí describe el citatorio, ¿no? Dice, pues, el 22 de junio vine para atender la notificación, no lo encontré y le dejé citatorio con Karen. Y le requerí la presencia de Karen y pues como no estuvo, le dejé citatorio para el día siguiente. Y luego dice, ahora bien, siendo las 10:30 horas del 23 de junio, entonces ya no entendí. Siendo las 10:30 horas del 23 de junio y hora que coinciden con los datos asentados, o sea, el citatorio se dejó para las 10:30. Aquí el problema es que el notificador señala que el acta o la diligencia se está comenzando a levantar a las 10:40. Y luego continúa con su redacción, dice, no, es que fíjate que siendo las 10:30 del 23, que coincide con el citatorio del 22, que le dejé a Ana Karen en su carácter de secretaria, me constituí, yo no había cerciorado el domicilio, se señaló que en la presente acta, efecto de hacer entrega al orden de visita, tal, ¿no? Entonces, aquí lo que ellos decían era que realmente la diligencia se había iniciado a las 10:30, pero que el acta circunstanciada se había comenzado a levantar a las 10:40, ¿no? Decían en su argumento, cuando resolvieron el recurso de revocación que les planteé, decían, no, es que fíjate que lo que pasó fue que el acta se comenzó a levantar a las 10:30, no, perdón, la diligencia inició a las 10:30, pero el acta la comenzamos a levantar a las 10:40, pues en lo que requerimos a Karen, a ver si estaba y se identificara y todo el rollo, yo les decía, pues es que eso es irrelevante. Lo cierto es que esa situación me ocasiona inseguridad jurídica y por lo tanto no resulta factible que pueda considerarse que el acta circunstanciada comenzó a levantarse a las 10:30. O sea, lo cierto es que ahí dice que el acta se comenzó a levantar a las 10:40, ¿no? Lo cual de suyo ya hace ilegal todo lo acontecido durante la diligencia. Bueno, pero aquí lo que nos interesa más que eso es ver el orden de la visita. Entonces ya describen toda esa cuestión, dicen que cómo fue que ocurrió, y después vienen los aspectos relevantes que vimos en la clase pasada. Identificación del auditor, ¿no? Vimos que el auditor tiene que identificarse. Perdón, profe, una duda ahí en cuanto al horario. Por ejemplo, si hubiera sido, o sea, si el citatorio hubiera sido 10:30 y hubiera empezado la diligencia 10:40, y se hubiera puesto en el siguiente renglón también las 10:40, ¿también estaría mal? Sí, está mal, totalmente, absolutamente mal. Porque el citatorio dice 10:30. Si llegas 10:31, pues ya valieron, ¿no? No hay obligación de esperarlos. Si levantan la diligencia, todo lo actuado bajo la misma va a ser ilegal. Pero si llegan tarde y le ponen porque luego llegan tarde y lo que hacen es ponerle en la notificación que siendo las 10:30, aunque ya sean las 11. Sí, exactamente. Pero por eso es que entran aquí o cobran relevancia 3 aspectos. ¿Cómo se llaman esos aspectos? La persona que atiende la diligencia, testigo 1 y testigo 2. Si ustedes atienden la diligencia y resulta que el notificador llegó tarde, siempre y cuando no se entienda con el contribuyente, el tercero que atiende la misma puede, al momento de firmar, decir, se atiende la diligencia, pero se hace constar que el notificador llegó hasta las 10:40 o a las 11 de la mañana, ¿verdad? Eso no les va a caer nada bien, no les va a gustar, pero ustedes tienen el derecho de hacerlo, ¿no? Y ahí podemos tumbar muchas cosas, ¿no? Con eso. Así es, pero lo recomendable es señalarlo, decir, oye, ¿sabes qué? Lo que pasó fue esto, ¿no? Y plasmarlo. El notificador decir, oye, ¿qué le estás escribiendo? Espérate, es mi derecho, ¿no? De escribir lo que yo crea pertinente. Te la voy a dar, pero aquí le voy a escribir
que tú llegaste hasta las 11 de la mañana y que el citatorio era a las 10:30, ¿no? Una vez, por ejemplo, en una visita para verificar la expedición de comprobantes fiscales, llegaron, el contribuyente tenía el domicilio, ya no recuerdo bien, creo que era Allende 10, por decir cualquier cosa, pero la orden decía Allende 11, y entonces, que era el domicilio de la hermana. Entonces, la orden está dirigida al hermano con el domicilio de la hermana. Y entonces llegan al domicilio de la hermana y dicen, oiga, es que venimos a tener aquí una diligencia en este domicilio a nombre de su hermano. Y ella dice, pues que aquí no es. No importa, es el domicilio. Sí, pero es que aquí no es, es al lado. Sí, pero aquí está abierto y vamos a atender la diligencia. Y la atendieron y llevaron a cabo la verificación y todo el rollo. Lo que yo decía, bueno, al final cuando estés firmando, ponle que le expresaste que la diligencia se estaba llevando a cabo en el domicilio que no corresponde al de la persona a quien estaba dirigida la orden. Y eso fue motivo para efecto de que se anulara el acto. También aquí la ventaja es la intervención de los testigos. Los dos testigos, al momento de firmar, pueden corroborar lo que está señalando el tercero que atiende la diligencia, pero aquí entonces ya resulta importante que la diligencia sea pues asesorada por alguien que tenga conocimiento, ¿verdad? O sea, pues que les hablen a ustedes, oye, a ver, están aquí, bueno, a ver qué está pasando, si llegó, no llegó, tuvo excesos, no tuvo excesos, para efecto de que ustedes les puedan decir a las personas que están llevando a cabo la misma, que le están atendiendo, oye, ponle esto, quítale, haz este tipo de cuestiones, sustituye un testigo que se vaya, ¿no? Alguna cuestión así, para efecto de que les puedan sembrar alguna trampa a la autoridad. Yo creo que eso es mejor a que ustedes vayan, o ya tendrán que valorarlo, porque luego si llega el asesor, dijeron, es que ya viene el contador del despacho, híjole, ya le van a poner ahí mayores cuidado en lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, valórenlo nada más para efecto de tratar de resolverlo. Entonces, ya se identifica este señor con su oficio de nombramiento. No vemos aquí que lo describe muy bien. Incluso señala toda la fundamentación. Dice, acto seguido, el visitador entregó el oficio que contiene la orden de visita domiciliaria en cuestión, firmada autógrafamente por el ingeniero tal, que es el secretario de Finanzas. Un ingeniero es el secretario de Finanzas de Zacatecas. Pero bueno, así como ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente, un folleto anticorrupción, tríptico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y se señala la leyenda que está plasmada en el acta. ¿No recuerdan que al final le hicieron plasmar una leyenda? Pues que recibía el original y tal, ¿no? Bien, la designación de los testigos. Aquí se repite lo de las 10:40 de la mañana. Pero bueno, designación de los testigos. Acto seguido, el auditor requirió al C. Héctor Espino Zapata, tercer compareciente del contribuyente, en cumplimiento señalado de fracción 3. Este señor ya era el contador, ¿no? Llegó ahí el contador, Ana Karen ya pasó de lado, pero este señor fue el que atendió, y entonces él es el que designa a los testigos. ¿Qué pasa si yo no designo testigos? Pues entonces los va a poder designar la autoridad. ¿Qué pasa si yo designo un testigo? ¿Ya la autoridad está legitimada para designar al segundo? No, no está legitimada. Ahorita lo vamos a ver, también tiene base en la jurisprudencia de la Corte. Si yo soy el visitador y le digo a Daniel, oiga, desígneme 2 testigos. Ah, pues designo a Ana María. Ya podría yo designar al otro testigo, ya podría decir, ah, pues yo designo a Diana, ¿no? Pues de los que van ahí acompañándome en el equipo de auditoría. No, no podría. Tendría que requerir de nueva cuenta a Daniel, pero sobre todo esto se tiene que plasmar dentro del acta de visita para efecto de que se cumpla con el requisito de circunstanciación. Entonces, oye, Daniel, te faltó uno, te requiero para que designes al otro. Pues no te designo a nadie. Ah, bueno, pues entonces yo designo al que yo crea pertinente, ¿verdad? Pero todo esto se tiene que hacer tiene que plasmar dentro del acta. O resulta que Daniel dijo, bueno, yo designo a Ana María y a Diana, pero Ana María dice, oye, fíjate que tengo que ir a atender un asunto ahorita y la visita empezó a las
10 de la mañana y se va a acabar a las 3, 4 de la tarde, y Ana María dice, no, pues es que tengo que salirme a las 2. ¿Qué se tendría que hacer? Pues se tendría que señalar una sustitución de testigos, donde se indicara, ¿sabes qué? Ana María ya se fue, Daniel, te requiero para que designes otro testigo. Pues no designo a nadie, pues designo a Luis, ¿verdad? Y ya de esta manera se va cumpliendo con el requisito de circunstanciación. Esto ustedes podrían plantearlo como una manera de sembrarles trampas a la autoridad, porque la gran mayoría de las visitas se designan a los testigos y los testigos ni están están por ahí adentro viendo otros asuntos y son testigos de nada, ¿no? No atestiguaron absolutamente nada. Entonces ya se levanta el acta de visita y cuando dicen, oiga, pues fírmele, el testigo podría decir, pues firmo, pero señalo que yo no participé de manera alguna ni verifiqué absolutamente ningún hecho, ni me consta que los hechos plasmados en el acta sean reales, porque no ocurrieron ante mi presencia. Y con eso ustedes pueden sembrarle ahí alguna trampa a la autoridad para efecto de que se pueda llegar a controvertir, ¿verdad? Bueno, vemos aquí entonces, en el caso concreto, sí designan testigos, los identifican, y dice a continuación, el C. Héctor Espino, tercer compareciente del contribuyente, fue requerido para que bajo protesta de decir verdad manifestara si había presentado o no a la fecha de inicio de la diligencia la declaración anual de pagos provisionales de impuestos sobre la renta, así como las declaraciones de impuestos al valor agregado, y en su carácter de retenedor las declaraciones de impuestos sobre la renta relativo al ejercicio fiscal 2014. Que es lo que nos están revisando, ¿no? De acuerdo a la orden que revisamos hace un momento. Y dice, está presentada la declaración anual, la cual es complementaria y fue presentada en tal fecha. Ante el SAT, y las declaraciones mensuales las presenté en ceros, de los cuales exhibo los originales. O sea, estos cuates no tenían absolutamente nada. Ahora bien, en virtud de que mediante la entrega del oficio tal, el cual contiene el orden de visita tal, se inició el ejercicio de facultades de comprobación por parte de esta autoridad, y que dicho oficio faculta al C. José Miguel Navarro Martínez su carácter de personal autorizado para el desahogo de la visita domiciliaria para solicitar libros, registros que formen parte de su contabilidad, los cuales deben presentarse de forma inmediata de conformidad con el 53 del Código Fiscal. En ese momento se requiere al C. Héctor Zapata, en su carácter de tercero compareciente, para que proporcione de forma inmediata la información y documentación que enseguida se menciona relativa al ejercicio fiscal del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre. Y entonces ya toda la letanía de cosas que le están requiriendo: fotocopia legible y original para el cotejo de inscripción en el RFC, de las declaraciones provisionales, libros de contabilidad, integración analítica y mensual de ingresos, integración analítica mensual de deducciones, papeles de trabajo y contratos. Adicionalmente a lo señalado, en el párrafo anterior, el compareciente deberá poner a disposición del personal autorizado a la orden de visitas los estados de cuenta bancarios de las instituciones bancarias con las que haya operado correspondientes al ejercicio fiscal material a la presente revisión. Eso de conformidad con lo dispuesto en el 45, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, a lo que el contador exhibe lo siguiente: del documental 1 se exhibe parcialmente la información, la constancia original y copia fotostática de las declaraciones. Y las declaraciones que iban todos en ceros, ¿verdad? Aquí fue tremendo esto, porque el contribuyente traía ingresos como por 12, 13 millones y no traía ni una declaración presentada. Relación número 3, compareciente, el respaldo de contabilidad y demás pólizas, ¿no? Aquí le están pidiendo un montón de información. Ahora viene en relación a la documentación e información que no es proporcionada, que haga de su conocimiento el contribuyente a través del tercero compareciente, que cuenta con 6 días hábiles para efecto de que presente el resto de la información. Entonces ya se continúa y se levanta la... Dice que se dio lectura a la misma y se firma por parte de todos los que intervinieron, ¿no? Por el contribuyente, el señor Fulano Tal, por la Secretaría de Finanzas y los 2 testigos que fueron designados.
¿Sí? Entonces regresamos a nuestra presentación, ¿no? A cómo se va a llevar a cabo la orden de visita. Y entonces, bueno, vemos que primero se realizará lugar a lugares señalados. Al presentarse los visitadores al lugar donde deberá practicarse la diligencia no estuviera el visitado, pues se le va a tener que dejar el citatorio para que espere. Al iniciarse la visita en el domicilio, los visitadores se deberán identificar, se deberá de pedir la designación de testigos, la sustitución, o no, cómo se va a regular la sustitución de testigos. Pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se esté llevando a cabo la visita, por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad de dejar de ser testigos, sí, porque además no se les puede obligar, ¿verdad? Si ya no quieren fungir como testigos, se pueden ir. En tales circunstancias, la persona con la que se entienda la visita deberá designar de inmediato otros ante su negativa. El impedimento para designarlos, los visitadores podrán designar a quienes deberán ser sustituirlos y la sustitución de testigos no invalida los resultados de la visita. Y aquí vemos una tesis de la Corte. Dice: cateos, la designación que con carácter de testigo realiza la autoridad ejecutora en agentes policiales que lo auxilian en el desahogo de la diligencia ante la negativa del ocupante del lugar cateado, no da lugar a declarar la invalidez, ¿no? O sea, esto no hace más que corroborar lo que veíamos hace un momento, en el sentido de que si el visitado se niega a designar testigos, pues pasa el derecho a la autoridad visitadora. Ahora, ¿qué pasa si solo se designa uno? ¿Se pueden sustituir? ¿Qué debe hacerse en todo caso? Pues lo que ya comentábamos hace un momento, ¿verdad? La manera en la que deberá de llevarse a cabo la designación de testigos, que en todo caso corresponde en primer lugar al visitado y en segundo lugar le corresponde a la autoridad, en caso de que exista negativa. Pero si se designa un solo testigo, entonces se le tiene que requerir nuevamente para la designación del segundo testigo. Le digo, eso puede servirles a ustedes bastante, ¿no? Decía don Emilio Margain, ¿no? El autor del libro que les recomendé ayer, decía: cuando algo no les convenga, naveguen con bandera de tonto. Llega el visitador: oiga, contador, oiga, licenciado, pues designe testigo. Pues designo al señor fulanito, ¿no? Y como que no oigo, no sé, no entendí. Y pues a lo mejor cae y él designa al otro testigo y no me requiere, pues ya lo hicimos, ¿no? Entonces, la designación de testigos es totalmente ilegal. ¿Y qué pasa con la sustitución? ¿No? Pues deberá de señalarse también dentro del acta correspondiente. Estas tesis, ya no les doy lectura, no me detengo mucho, porque pues no hacen más que explicar lo que ya comentamos hace un momento. En todo caso, a ustedes les pueden servir como fundamento en el diseño de algún concepto de impugnación que estén preparando en contra de una visita. Bueno, llegamos a las medidas preventivas, ¿no? Dice: si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibir el citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio. Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio o desarrollo de la diligencia, los visitadores podrán proceder al aseguramiento de la contabilidad. O sea, aquí vemos cómo es que la autoridad ya se va asegurando de algunas cuestiones o alguna problemática que pueda llegar a presentarse dentro del desarrollo de la propia visita. Entonces, ¿cómo puede la autoridad llevar a cabo la visita ante una situación de ese tipo? Pues el propio código le señala la fórmula, ¿no? O sea, oye, a ver, es que si presentas cambio de domicilio, pues podemos visitar el nuevo domicilio sin mayor problema. Cuando haya riesgo de que te vayas a ir o que realices maniobras para impedir el inicio o el desarrollo de la visita, podemos llevar a cabo el aseguramiento de la contabilidad para efecto de que se pueda continuar con el desarrollo de la visita. Y dice: en los casos en que al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia descubran bienes o mercancías cuya importación, tenencia, producción, explotación, captura o transporte deba ser manifestada a las autoridades fiscales o autorizada por ellas sin que se hubiera cumplido con la obligación respectiva, los visitadores procederán al aseguramiento de dichos bienes o mercancía. Bueno,
Obligaciones del visitado. Los visitados, sus representantes o el tercero que entienda la visita en el domicilio fiscal tienen una serie de obligaciones hacia los visitadores para efecto de verificar que se va a llevar a cabo la diligencia de una manera adecuada. Entonces, vemos que en principio existe la obligación de permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con los originales se certifiquen por estos y sean anexados a las actas finales o parciales que se levanten con motivo de las propias visitas. Pero además se da la facultad a los visitadores para obtener copias de la contabilidad, demás papeles relacionados con el cumplimiento de obligaciones, para que previo cotejo con los originales se certifique por los visitadores, ¿no? Si el visitado es su representante legal o quien se encuentra en el lugar de la visita se niega a recibir la orden, existen sistemas de contabilidad o registros diversos, ¿verdad? O que no estén, que no cumplan con lo relativo a las disposiciones fiscales, o existan dos o más sistemas de contabilidad. O sea, estos son los supuestos que dan la posibilidad a la autoridad tributaria para llevar a cabo un aseguramiento de la contabilidad. Digo aseguramiento porque pues toman una copia y la certifican, ¿verdad? Con las facultades que se les otorga a través de la ley del SAT y el reglamento orgánico. Pero tiene que darse uno de estos supuestos. O sea, la autoridad, la visita domiciliaria en principio pues deberá practicarse en el domicilio. ¿Cuándo puede la autoridad decir, oye, ¿sabes qué? Me llevo información a mis oficinas? Pues cuando se dé alguno de estos supuestos. Entonces, tengan cuidado si llevan dos o más contabilidades, la mala, guárdenla bien en un equipo de cómputo que no puede estar, que no puede ser descubierto. Hay que tener mucho cuidado para efecto de evitar que la autoridad tributaria considere que se está creando un impedimento para efecto de que se lleve a cabo la visita, porque eso incluso puede llegar a ser constitutivo en el caso extremo de un delito. Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido, ¿verdad? O sea, a lo mejor llevamos libro de accionistas y tenemos libro de accionistas, registro de accionistas de 2019 y en tenemos registradas acciones por 100 millones y en otro por 200,000 pesos, ¿no? Entonces, puede haber una variación. Que no se hayan presentado todas las declaraciones periódicas que obligan las disposiciones fiscales por el periodo de visita, que los datos anotados en la contabilidad no coincidan o no se pueden conciliar con las asentados en las declaraciones, avisos presentados o cuando los documentos que amparen los actos o actividades del visitado no aparezcan asentados en dicha contabilidad dentro del plazo que señalen las disposiciones fiscales o cuando sean falsos o amparen operaciones inexistentes. Bueno, esto ya se cobra mucha relevancia, ¿verdad? A la luz del 69 del Código Fiscal, de la reforma que hubo en 2014. Entonces, puede ser que la autoridad diga, oye, ¿sabes qué? Aquí tienes comprobantes, tienes registros de operaciones inexistentes, podemos asegurar la contabilidad, ¿no? Se desprendan, alteren o destruyan parcial o totalmente sin autorización legal los sellos, marcas oficiales colocados por los visitadores o se impidan por medio de cualquier maniobra que se logre el propósito para el cual fueron colocados, cuando el visitador sea emplazado a huelga o a suspensión de labores o en cuyo caso la contabilidad solo podrá recogerse dentro de las 48 horas anteriores a la fecha para el inicio de huelga. Y si el visitador o su representante o la persona con quien se entienda la visita se niega a permitir a los visitadores el acceso a los lugares donde se realiza la misma, así como mantener a disposición la contabilidad correspondiente en el contenido de los valores. Aquí pudiera llegar a darse una serie de situaciones, ¿no? Recuerden el decreto del día 30 de marzo, donde se declara el estado de fuerza mayor por el COVID-19, y que el día 31 da lugar a la publicación de una serie de medidas por parte de la Secretaría de Salud, en donde dice, señores, se suspenden labores. No recuerdo ahorita exactamente lo que dice, pero algo así como que todas las áreas no prioritarias tienen que suspender. Y luego señala cuáles son las áreas prioritarias.
Supongamos que yo estuviera sujeto a una visita domiciliaria y entonces de un día a otro me dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que suspender labores. Yo ya sé que muchos no han suspendido labores o esto queda ahí como que sujeta a cierta interpretación. Pues supongamos que yo tengo una empresa que no se dedica a ninguno de los puestos específicos que se enunciaron en el decreto de la Secretaría de Salud como áreas prioritarias. Podría decirle a la autoridad, oye, pues ¿sabes qué? El presidente dijo que ya estamos en estado de fuerza mayor y la Secretaría de Salud dijo que suspendiéramos labores. Entonces, pues ya no te voy a atender, ¿verdad? Porque pues aquí en el despacho, pues hay un foco, podría darse un foco de infección, entonces pues no queremos asumir ese riesgo. ¿Podríamos señalarlo o no como un impedimento para la continuación, ¿no? Me parece que aquí en el caso concreto no se configuraría ninguno de estos supuestos. Configura un caso fortuito o estado de fuerza mayor que podría dar lugar en todo caso a una suspensión. ¿Podría algún contribuyente válidamente entonces decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Pues no te voy a dejar entrar, no porque no quiera, ¿no? Porque el presidente lo dijo, ¿no? Hay un estado de fuerza mayor ya declarado y como consecuencia ya no podemos continuar con labores. Y ahí también tendría que ser a través de un acta, o sea, tendrían que hacer un asentamiento de un acta en donde digan, donde se ponga esta situación. Sí, exactamente, y se daría este supuesto. Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de facultades en los establecimientos del visitado, pues porque ya no puedo tener personal, ¿verdad? No, si vienen mis contadores, mis administradores, pues puede ser que se contagien. Las actas en las que se haya constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las oficinas de las autoridades. Aquí el problema es qué va a hacer la autoridad. O sea, ¿cómo va a continuar con el ejercicio de sus facultades de comprobación? Pues si la información se tiene en el domicilio fiscal, ¿verdad? Yo creo que ahí se podrían enfrentar a una situación bastante compleja porque no se actualizaría ninguno de los supuestos para que ellos se aseguraran o sacaran copias de mi contabilidad, porque yo no les estoy impidiendo el ejercicio con ellos, los que se están autolimitando, ¿no? Por la orden de la presidencia. Ahora, tengan mucho cuidado con esta situación. Cuando de la revisión de las actas de visita y demás documentación vinculada a estas se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables que pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá de oficio, por una sola vez, reponer el procedimiento a partir de la violación cometida. Esto está tremendo, ¿verdad? Porque le da derecho a la autoridad de dejar sin efecto sus actuaciones cuando advierten errores. Entonces, por eso, lo mejor, cuando ustedes les están poniendo trampas en el camino, ¿no? Cuando están haciendo que entren a la emboscada que les preparan para caerles cuando estén promoviendo su juicio de nulidad o su recurso de revocación, pues lo mejor es ni pelearse, ni hacerles ver, ni denotar los errores o las ilegalidades, ¿no? Todo esto yo sugiero que lo atiendan de muy buena onda, ¿no? Llegue el auditor, sí, cómo no, aquí está esto, oye, es que fíjate que pasó eso, ya nos dimos cuenta que llegó después, pues no le hace, cometió ahí un error en el acto, pues no le hace, ¿no? Y ahí vemos la manera de solventarlo. Oye, es que fíjate que si le ponemos en el acta que llegó después, a lo mejor repone el procedimiento, ¿cómo le hacemos? Ah, pues no sé, tenemos tal vez los videos de la empresa y con testigos podemos probar que no llegó a la hora en la que dijo que había llegado. Ah, pues sí, sí podemos hacerlo para no ponernos a discutir con ellos y hacerles ver este tipo de errores. Y bueno, pues digo, ya una cuestión adicional. La verdad es que a pesar de que juguemos para equipos distintos, pues el auditor pues es un cuate que está ahí para vivir, ¿verdad? Trabaja para ganar su sustento, pues no somos enemigos. Entonces yo siempre recomiendo que se les trate bien, ¿no? Finalmente están ahí para trabajar. Si no estamos de acuerdo con algo que está plasmando, pues bueno, ya tendremos nuestra oportunidad de señalarlo. Creo que no vale la pena desgastarnos en discusiones inocuas,
Porque pues Y esto puede ser por ejemplo, cuando dice que es se puede hacer la reposición, pero por ejemplo, aquí si se hubieran dado cuenta del error de la hora y ya se fuera a terminar la revisión, podrían, desde ahí hacer, o sea, corregirlo o tratarlo de, pues sí, de volverlo a hacer, o cómo sería ahí la situación. sí podrían hacerlo. Me estaban revisando, creo que 2014 en 2015, ¿verdad? Sí. Entonces, podrían reponer el procedimiento. Vamos a suponer que ya fueran a mediados de 2016 y dijeran, híjole, ¿sabes qué? La orden de visita está mal notificada porque la diligencia de notificación dice 10:40 en lugar de 10:30. ¿Podrían reponer el procedimiento? Sí, sí podrían reponer el procedimiento y decir, oye, ¿sabes qué? Te vamos a reponer y ya te vamos vamos a dejar sin efecto todo lo actuado después de la orden, o sea, toda la visita. Podrían hacerlo y ejercer facultades mientras tanto no hubiera caducado la posibilidad de la autoridad para dispararme de nuevo, o sea, para ejercer facultades de comprobación de nueva cuenta. Si, digo, vamos a hablar de un caso extremo. Si me están revisando 2014, ¿no? Persona física, presento mi declaración en abril de 2015. A partir de abril de 2015, 16, 17, 18, 19, 20. A partir de abril de 2020, se cumplen los 5 años. Vamos a suponer que la autoridad hubiera llegado en enero de 2020 a iniciar facultades de comprobación. Y ya estuviéramos en, no sé, en noviembre de 2020. Y la autoridad se diera cuenta y dijera, oye, ¿sabes qué? Aquí nos equivocamos en el citatorio, en la notificación, dice 10:40 en lugar de 10:30. Vamos a reponer el procedimiento. ¿Podrían? No, ya no, porque ya se pasó el plazo de los 5 años. Y el hecho de que hayan iniciado facultades de comprobación y que dejen sin efecto esa orden, destruye el supuesto que dio lugar a la interrupción del plazo de caducidad. Entonces es como si nunca me hubieran visitado y ahora que llegaran en noviembre, podrían decir, oye, te vamos a revisar. No, pues ya no me puedes revisar, ¿no? 2014 se murió en abril de 2020 y ya no puedes revisar ese ejercicio. ¿Sí? O sea, eso es lo que hay que tomar en cuenta, el periodo de los 5 años en todo caso. ¿Vale? Sí. Bueno, entonces tengan cuidado con esa cuestión. Ahora, fin de la visita, ¿no? Pues en la última acta parcial, que al efecto se levante. Bueno, aquí es donde nos dan derecho de audiencia. Se deberán expresar tal circunstancia y entre el acta final deberán de transcurrir cuando menos 20 días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos, omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal. Y cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción, se ampliará en plazo de 15 días, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de 20 días. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que una vez transcurridas y acontecidas todas las actas parciales, la autoridad me tiene que dar derecho de audiencia. Decir, oye, Vladimir, fíjate que encontramos todo esto y tienes derecho a pues señalarnos si estamos bien, si estamos mal, a corregir tu situación, si así lo crees pertinente, ¿verdad? O a ofrecer pruebas que desvirtúen lo que nosotros estemos señalando. Pero aquí es donde la autoridad puede llegar a tener cierta problemática. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo tiene la autoridad para terminar? Por regla general, la visita domiciliaria tiene 12 meses. Desde la notificación del acta de visita hasta el levantamiento del acta final. Si ustedes revisan su artículo 46A del Código Fiscal de la Federación, dice, las autoridades fiscales deberán de concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los plazos máximos inspectoras en las oficinas de las propias autoridades dentro de un plazo de 12 meses, contado a partir de que los contribuyentes, que se notifiquen a los contribuyentes el inicio de facultades de comprobación. ¿Cuándo termina la visita? Con mi acta final. Entonces, desde que me notifican el acta de inicio hasta el acta final tienen un plazo de 12 meses. Pero dentro de ese plazo de 12 meses tienen que considerar la emisión
de la última acta parcial y los plazos que aquí vemos señalados. Entonces, la notificación de la última acta parcial tiene que dar plazo suficiente para que dentro de ese periodo de 12 meses pueda contar con mi periodo de 15 días, mi plazo de 15 días para desvirtuar, perdón, plazo de 20 días para desvirtuar, que puede extenderse hasta 15 días más. Entonces tenemos 35 días, ¿no? Como un mes y medio, casi 2 meses hábiles para efecto de desvirtuar. Entonces, hay que tener cuidado al revisar este tipo de situaciones, porque la autoridad tributaria a veces llegan ya con el tiempo quemadísimo y resulta que hay 25 días entre la última acta parcial, 25 días hábiles, entre la última acta parcial y el acta final. O sea, tienen 25 días para levantar el acta final, ¿no? Y para que se les cumpla el plazo de los 12 meses. Oye, pero nos están revisando 2 ejercicios, ¿qué hacemos? Pues preséntales un aviso de prórroga, aunque no digas nada, ¿verdad? Preséntales un aviso de prórroga para efecto de hacerlos caer ahí en el error. Si me notifican el acta final en esos 25 días, pues mi primer argumento va a ser, oye, es que no me diste derecho de audiencia, ¿verdad? Yo te iba a ofrecer pruebas apenas, ¿no? Todavía tenía la posibilidad de 10 días adicionales y me cortaste mi derecho y me notificaste el acta final. Entonces me dejas inaudito dentro de la propia auditoría. Tengan cuidado también al revisar ese tipo de cuestiones para efecto de poder determinar. Ahora, hay excepciones, de acuerdo al 46A, por supuesto, ¿no? En tratándose de contribuyentes que pertenezcan al sistema financiero, una C. Contribuyentes que integran el sistema financiero o contribuyentes respecto a los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicita información a autoridades fiscales dentro del país, ¿no? Entonces, si necesitamos pedirle información a autoridades extranjeras, vamos a tener 2 años, van a ser 24 meses, y en el caso de integrantes del sistema financiero, van a ser 18 meses para efectos de la culminación. Importante señalar, por aquí, en el 46A, si ustedes se revisan el 46A, el primer párrafo, inciso A, inciso B, lo que podríamos considerar como segundo párrafo, señala los supuestos de suspensión de estos plazos. Dice el tercer párrafo del 46A, los plazos para concluir las visitas domiciliarias, o sea, el plazo de 12, 18 o 24 meses, o revisiones de gabinete, que se refiere al primer párrafo de este artículo, se suspenderán en los siguientes casos. 1. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga. 2. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto no se designe representante legal de la sucesión. 3. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el lugar que haya señalado hasta que se le localice. 4. Cuando el contribuyente no atienda requerimiento de datos, informes, documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales durante el periodo que ocurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de 6 meses. En el caso de 2 o más solicitudes de información, se sumarán los distintos plazos. 5. Tratándose de la fracción 8 del artículo anterior, del plazo suspende a partir de que la autoridad informe al contribuyente del procedimiento. La fracción 8 del artículo anterior habla del procedimiento que habíamos señalado. Dicha suspensión no podrá exceder un plazo de 2 meses. Y cuando la autoridad se vea impedida para continuar con el ejercicio de sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, como sería el ejemplo que habíamos visto, ¿verdad? Hasta que la causa desaparezca, lo cual deberá publicarse en Diario Oficial de la Federación. O sea, esto nos soluciona entonces ahí el problema. Oye, no te puedo dejar entrar a mis oficinas porque ya nadie va a trabajar, ¿no? Porque todo el mundo está home office. Ah, bueno, pues hasta que la presidencia de la República diga, oigan, señores, ya se acabó el estado de fuerza mayor. Ah, bueno, entonces vuelves a entrar. Fracción 7. Cuando la autoridad solicite la opinión favorable del órgano colegiado, que se refiere al 5A del Código,
hasta que dicho órgano colegiado de opinión solicitada. Dice, si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente a las oficinas de la autoridad, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán, ¿no? Bueno, aquí entonces vemos una serie de fracciones que resultan bastante interesantes porque posibilitan la suspensión de la visita domiciliaria o la revisión de gabinete en todo caso, señalándose diversos supuestos que dan lugar a diversos plazos de suspensión, algunos plazos indefinidos, ¿no? En el caso de la huelga, pues hasta que termine. ¿Cuánto duró la huelga? Pues una huelga puede llegar a durar hasta años, ¿no? Alguien recordará ahí el ejemplo de Euskadi, la huelga que creo que estalló a mediados de los 90, duró cerca de 10 años. Aquí en San Luis tenemos una empresa que se llama Industria Química Delgar, que lleva en huelga 25 años. Ya no vale nada las empresas, no sigue tomado ahí las instalaciones. Ya nada más está pues, un trabajador que irá eventualmente a verlo, pero pues no ha terminado la huelga. Cuando se desocupa el domicilio, pues hasta que te vuelva a localizar, ¿no? Pero resulta interesante la fracción 4, porque es la que le gusta más aplicar a la autoridad. Le doy lectura de nueva cuenta. Cuando el contribuyente no atienda requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de las obligaciones durante el periodo que transcurre entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atiende el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de 6 meses. ¿Qué es lo que sucede en algunas ocasiones, no? Llega a la autoridad y dice, oye, te requiero todo este montón de información. Pues no la tengo, pues te doy 6 días para que me la exhibas. Y resulta que llega el 6º día y no la exhibió. Y entonces suspenden el plazo. Pero eso no implica que la autoridad no pueda continuar con el ejercicio de facultades, ¿verdad? La autoridad puede requerir a la Comisión Nacional Bancaria, a las instituciones financieras, pueden practicar revisiones terceros para efecto de obtener información que le puedan servir a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. Pero mientras tanto está suspendido el plazo de los 6 meses directo con el plazo de los 12 meses con una duración máxima de 6 directo con el contribuyente. Eso a mi parecer pues le da una cierta ventaja a la autoridad, porque ellos siguen avanzando, o sea, se compraron 6 meses por el simple hecho de que el contribuyente no les entregara esa información. Ahora bien, hay una tesis una tesis aislada, hay que decir, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dice que para que se configure el supuesto de suspensión a que se refiere la fracción 4 del artículo 46A, debe de existir una total incomunicación del contribuyente con la autoridad, ¿no? Vamos a poner, recuerdan el orden de visita que le di en un momento, o sea, oye, tienes que presentar tus declaraciones, me tienes que presentar tu RFC, me tienes que presentar un montón de información. ¿Qué pasa, por ejemplo? Sería, por ejemplo, si era una persona, ¿no? Y le dicen, oye, te doy 6 días para que me presentes tu alta en el RFC, para que me presentes constitutiva, identificación de tu representante legal, además, las declaraciones, registros contables, analíticas y tal, ¿no? La información contable básica. Y resulta que la empresa no tenía nada. Y lo único que le da a la autoridad es el alta en el RFC, la constitutiva y la identificación del contribuyente. Ya sería suficiente para efecto de que se llegara a configurar el plazo de suspensión a que se refiere la fracción 4 o no. De acuerdo a lo que marca esta tesis, no. Dice la tesis que deberá de darse un supuesto de total incomunicación entre el contribuyente y la autoridad, de manera tal que se imposibilite la continuación de facultades de comprobación. Entonces,
En muchas ocasiones las autoridades dicen, oye, pues no me entregaste la totalidad de la información, suspensión de plazos y ya me gané 6 meses más para terminar mi auditoría, cuando menos, ¿verdad? O bueno, puede ser que un poquito menos si me das el resto de la información, pero ya me gané ahí un tiempo. Pero esto no es en automático. O sea, es necesario que se actualice el supuesto específico. Si me pediste 5 puntos y yo te llevé 3, pues no hay total incomunicación, mi amigo, ¿no? Es imposible que se llegue a sustentar válidamente la suspensión. ¿Cuál sería la consecuencia? Que la auditoría de 12 meses ya me duró 18 meses, por ejemplo, y que el acta final me la notificaron fuera del plazo de los 12 meses, sino en el mes 17 o hasta en el 18, ya en un extremo. Y entonces lo primero que voy a decir al tribunal es, oye, violación al 46 en relación con el 46A fracción 4. Porque dicen que se extiende el periodo de suspensión, pero no se configura el supuesto específico que le permite a la autoridad suspender el plazo de los 12 meses. ¿Por qué? Pues porque no hubo una total incomunicación. Entonces, también tengan... Y para la información, cuando se hace parcial nada más, ¿le dan otro plazo, otra prórroga para entregar lo que falte? ¿O puede ser nada más de manera espontánea? Dependerá del contribuyente. No necesariamente le tienen que dar otro plazo. La autoridad cuenta con herramientas suficientes para efecto de poder llegar a determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Cuáles son esas herramientas? Se llama determinación presuntiva. O sea, ellos no necesitan que yo les dé nada. Todas mis declaraciones las tienen. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Compararlo con bancos y ya de ahí sale, y la facturación, ¿verdad? Y ya de ahí pueden determinar si incurro o no. Pero esas cosas sí son del diablo, profe. Sí, por supuesto, pero por eso es que yo creo que no debiera dársele a la autoridad ningún plazo de suspensión, ¿no? Espérate, tienes 12 meses. Si no acabaste, ni modo, ¿no? Eso es en seguridad o en favor de la seguridad jurídica del contribuyente. Pero si no tienes la información, pues tienes un montón de herramientas de las cuales echar mano para efecto de poder determinar si se dio el cumplimiento adecuado o no de las obligaciones de carácter tributario, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver. Si ustedes revisan el Código Fiscal, el artículo 55, 56 y 59, se van a encontrar con los supuestos que dan lugar a la determinación presuntiva. La autoridad no necesita nada. Aquí les dan un montón de herramientas de las cuales pueden echar mano para decidir si estoy bien o si estoy mal, ¿no? Tengo mi declaración anual donde dice que pagué 20 pesos porque obtuve 80 pesos de ingresos. Bueno, y pues vamos a ver si es cierto, ¿verdad? ¿Qué es lo que revisan? Pues, la Comisión Nacional Bancaria está obligada a darle los estados de cuenta de la empresa, todos los estados de cuenta. Bueno, ya tienen la facturación, pues ya todo es digital por internet, pueden iniciar compulsas con terceros, tienen las DIOTs de los terceros, entonces pues es relativamente sencillo para ellos decir, mira, pues todo esto es mentira y aquí yo tengo que no tuviste 80 pesos de ingresos, sino 100 millones. Entonces es lo que se puede revisar, ¿sale? Como quiera lo vamos a ver también esa situación. Bueno, vamos a ver entonces las actas. Estas actas deberán de levantarse por regla general en días y horas hábiles, salvo que exista un oficio de habilitación. ¿Y cuándo va a existir ese oficio de habilitación? Pues cuando el contribuyente realice actividades en un horario inhábil, ¿no? Imagínense, así dice el código, actividades por las cuales deberá de pagar contribuciones en un horario inhábil. Digo, pues no sé, a lo mejor un bar, un antro, uno de esos lugares de sana diversión de las 57, ¿verdad? Nomás abren en la y cierran a las 6 de la mañana, pues a lo mejor, ¿verdad? Dice el artículo 11, perdón, el artículo 12 y 13, que son los que
señalan lo relativo a esta situación. Dice, en los plazos fijados en días no se contarán sábados ni domingos, ¿no? Pues son días inhábiles, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado con respecto de qué es lo que dicen las órdenes. Si yo realizo actividades en días inhábiles, se requiere necesariamente de un oficio de habilitación. Ni tampoco se van a contar los domingos, 1 de enero, primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, 1 y 5 de mayo, 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo, y 25 de diciembre. Tampoco se contarán en dichos plazos los días en que se tengan vacaciones generales las autoridades fiscales federales, ¿no? Digo, hasta hace, ¿qué será? Como 2 o 3 años, ¿verdad? El SAT no descansaba, ya tienen sus 2 periodos de vacaciones, en diciembre y a mediados de año, 2 semanas. Excepto cuando se trata de plazos para la presentación de declaraciones y pago de contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días serán considerados hábiles. En vacaciones generales, las que se otorguen de forma escalonada, en los plazos establecidos por periodos y aquellas en que se señale de fecha determinada para su extensión, se computarán todos los días. Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario, se entenderá que en el primer caso, el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posterior a aquel en que inicia el segundo, y el término vencerá el mismo día del siguiente año de calendario aquel en que se inició. Esto nos sirve para efecto de determinar lo de la duración de la visita, ¿no? Si la visita inició el 20 de febrero de 2020, ¿cuándo se les vence el plazo para concluirla? Pues el mismo 20 de febrero de 2021, ¿verdad? Y bueno, dice, las autoridades fiscales podrán habilitar días inhábiles. Esa circunstancia deberá comunicarse a los particulares y no alterará el cálculo de los plazos. El artículo 13 dice, la práctica de diligencias por las autoridades fiscales debe efectuarse en días y horas hábiles, que son los comprendidos entre las 7:30 de la mañana, les dije a las 8 de la mañana, es que eso es lo que dice el Código de Procedimientos Civiles. Bueno, perdón. 7:30 de la mañana y las 18 horas. Una diligencia de notificación iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. Tratándose de la verificación de bienes, de mercancías, de transporte, que se consideran hábiles las 24 horas de todo el año. Las autoridades fiscales, para práctica de visitas domiciliares en el procedimiento administrativo de ejecución de notificaciones, embargos, precautorios, podrán habilitar días y horas inhábiles cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice las actividades por las que deberá pagar contribuciones en días o horas inhábiles. Se podrá continuar en días y horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad o bienes del particular, ¿no? Muy bien. Sin mayor problemática. Sin embargo, es necesario, o esto implica, que exista un acta circunstanciada donde se justifique la habilitación de días y horas. O sea, no se vale nada más que la autoridad diga, ¿sabes qué? Te vamos a habilitar pues todos los días del año y las 24 horas del día. No, es necesario que exista una acta circunstanciada donde se señale que se fue a buscar al contribuyente para visitarlo o para notificarle la orden, y que no estaba ahí a lo mejor en 2 o 3 ocasiones, y que se advirtió que realiza actividades solamente a partir de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. Bueno, pues entonces eso sirve para efecto de que se pueda llegar a habilitar el tiempo necesario para efecto de que se pueda culminar con la facultad. Luego tenemos esta tesis, dice, acta parcial de inicio de una visita domiciliaria no puede considerarse solo como una diligencia de notificación, sino además por la práctica de una visita domiciliaria, por lo que solo puede concluirse en horas inhábiles al actualizarse la hipótesis de excepción prevista en el artículo 13 del Código Fiscal. Eso se refiere a esta última parte, ¿no? Ese párrafo segundo del artículo 13 dice, se podrán continuar en días y horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación tenga por objeto aseguramiento de contabilidad o bienes del particular. Dice la tesis, en términos de lo expuesto en el 13 del Código Fiscal de la Federación, la práctica de diligencias de las autoridades fiscales
deberá efectuarse en días y horas hábiles, que son las comprendidas entre las 7:30 y las 18. Siendo que para el caso de práctica de visitas domiciliarias, las autoridades fiscales podrán habilitar días y horas cuando las personas con quien se va a practicar la diligencia realicen las actividades por las que deberá de pagar contribuciones en días u horas inhábiles, así como que se podrá continuar con días y horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad o de bienes del particular. En ese tenor, se tiene que si la conclusión del levantamiento del acta parcial de inicio de una visita domiciliaria se realiza en horas inhábiles, sin que la autoridad demuestre, en términos del artículo 13 del Código, haberse ubicado en alguno de los supuestos de excepción previstos en dicho precepto, se violenta en perjuicio del visitado dispuesto en el supracitado numeral, sin que tenga aplicación el hecho de que una diligencia de notificación iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez, como así lo dispone dicho artículo. Pues además de que efectivamente en el acta parcial de inicio se hace constar la notificación de la orden de visita domiciliaria correspondiente, también lo es que el inicio de la revisión fiscal al contribuyente al momento de que los visitadores requieren la comparecencia y la exhibición de los libros de contabilidad, así como los documentos relacionados con el periodo de revisar, por lo que lógicamente es que el acta parcial de inicio no pueda considerarse solo como una diligencia de notificación, sino además como la práctica de una visita domiciliaria. Y en ese tenor, para su conclusión en horas inhábiles, deberá actualizarse algunos de los supuestos a que se refiere el artículo 13. Lo contrario es ilegal. Bueno, ¿en qué se traduce esta tesis? La tesis se traduce en que, ¿qué pasa, por ejemplo, si la autoridad llega a una hora hábil, ¿no? Llegan a las 10 de la mañana a visitar y dicen, oye, pues a ver, dame todos estos libros, se ponen a revisarlos, a analizar la información, las documentales que me piden que les exhiba, y llegan las 6 de la tarde, continúan en la misma diligencia. Llegan las 6:30 de la tarde y dicen, no, pues mira, ya vamos a levantar el acta, donde dimos o donde señalamos que se dio continuidad a la diligencia de revisión, ¿no? Porque estamos aquí revisando tu contabilidad. Y entonces levantan el acta a las 6:30. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que todo lo actuado en ese acta sea ilegal. ¿Por qué? Porque mientras no se actualice alguno de los supuestos a que se refiere la última parte del párrafo segundo del artículo 13, es decir, que la diligencia tenga por objeto asegurar la contabilidad o los bienes, ¿no? A lo mejor, si fueron porque dijeron, oye, ¿sabes qué? Hay riesgo de que te vayas a desaparecer. Ya vimos que tienes boletos para Aruba, ¿verdad? Y pasaste todo tu dinero a una cuenta en las Islas Fiji. Pues te vamos a asegurar la contabilidad para que no te nos fugues. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero si es una visita ordinaria y se termina después de las 6 de la tarde, señores, todo lo actuado a la luz de esa acta, de esa acta parcial, es ilegal. Entonces, tengan cuidado también con esta situación. Es muy común que los visitadores digan, no, pues no pasa nada, por ahí el 137 te dice, pues si se inicia una diligencia de notificación en una hora hábil, puede concluirse en una hora inhábil, sin que se invalide la diligencia. Pues sí, pero es una notificación. Aquí no es una notificación, como bien lo dice esta tesis. Esta es una tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero bien lo dice la tesis. Dice, señores, una visita no es una mera notificación. Entonces hay que tener cuidado con esa cuestión. Luego tenemos esta otra. Dice, visita domiciliaria para la culminación del acta final en horas inhábiles, debe existir un oficio de habilitación. Lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Dice, el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación regula lo relativo a los días y horas en que deben practicarse las diligencias de las autoridades, las cuales deben realizarse en días y horas hábiles, que son las comprendidas en las 7:30 y las 18. Señala además que una diligencia de notificación podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. Asimismo, dispone que tratándose de la verificación de bienes y de mercancías en transporte, se considerarán hábiles todos los días del año, las 24 horas del día. Por otra parte, el numeral en comento dispone que las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias, del procedimiento de ejecución, notificaciones, embargos, precautorios, podrán habilitar días y horas inhábiles cuando las personas con quien se va a practicar la diligencia realicen las actividades por las que se deberá pagar contribuciones en días y horas inhábiles. Finalmente, señala el dispositivo legal que también se podrá continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles
cuando la continuación tenga por objeto aseguramiento de la contabilidad o bienes del particular. Por tanto, para la validez de un acta de visita domiciliaria que se inicie en horas hábiles y se culmine en horas inhábiles, el visitador deberá de contar con un oficio de habilitación de la autoridad fiscal para continuar actuando en el domicilio de la parte actora en horas inhábiles, en el cual señale cuál de las dos excepciones contenidas en el segundo párrafo del artículo 13 se actualizó. Es decir, si se trata de una persona cuya actividad por la cual deba pagar contribuciones se realiza en días y horas inhábiles o si la continuación de la visita tenía por objeto el aseguramiento de la contabilidad. Entonces hay que tener cuidado también con esa cuestión. Esta otra dice horas inhábiles. Las autoridades se encuentran obligadas a justificar su actuación cuando la práctica de actuaciones se realice después de las 18 horas, conforme a lo que señala el artículo 13, no lo que les decía, pues no basta el mero oficio de habilitación, hay que motivar. ¿Por qué? Pues es que resulta que el negocio abre hasta las 9 de la noche y cierra a las 6 de la mañana, entonces no podemos realizar la visita de una manera adecuada. Dice el primer párrafo del artículo 13, establece que la práctica de las diligencias por las autoridades fiscales deberá efectuarse en días y horas hábiles, que son las comprendidas en las 7:30 y las 18. Asimismo, el último párrafo de dicho precepto señala que las autoridades fiscales para la práctica de visitas, del procedimiento administrativo de ejecución, de notificaciones y de embargos precautorios podrán habilitar los días y horas inhábiles. Por lo tanto, si la autoridad habilita un día inhábil, únicamente puede realizar su actuación en ese día, pero dentro de las horas comprendidas como hábiles, que son las 7:30 con las 18. Ahora bien, si además de habilitar un día inhábil, pretende realizar su actuación fuera de las horas hábiles, es inconcluso que tiene la obligación ineludible de comunicar al contribuyente visitado, pues el hecho de que haya habilitado un día inhábil, en ese caso fue el 15 de marzo de 2008, no faculta para que realice la visita en horas inhábiles. Por lo tanto, la autoridad tiene la obligación de justificar la temporalidad, tanto en lo que respecta a un día como a las horas, a efecto de establecer la práctica de diligencia que no se verificó en días y horas hábiles, por haberse estado en alguno de los dos casos de excepción previstos en el párrafo señalado. Entonces, importante, ¿a qué se refiere esta tesis? Dice, bueno, el hecho de que te digan que es hábil un día inhábil no implica que las horas inhábiles de ese día inhábil sean hábiles. ¿Cómo está eso? Pues si me habilitan un día inhábil, la autoridad va a poder actuar dentro ese día, pero dentro del periodo de las 7:30 de la mañana hasta las 18, que son las horas hábiles, a pesar de que sea inhábil. Si quieren actuar fuera de ese periodo de tiempo, fuera de las 7:30 de la mañana a las 6 de la tarde, tienen que habilitar además las horas. O sea, el hecho de que habiliten un día inhábil no habilita en automático las horas fuera de ese periodo. Entonces, la autoridad debe ser precisa en señalar día y horas que está habilitando. Profe, a mí hace varios años me hicieron una visita domiciliaria y el día exacto en el que se vencía el plazo del año, llegaron a hacer el acta final ahí, al domicilio. Ajá. Llegaron como a las, no sé, a las 11 de la mañana y eran las 10 de la noche y no terminaban. Y yo les decía, pues es que ya no son horas hábiles y no sé qué, pero me decían, es que si se inició en hora hábil, se tiene que terminar hasta que hasta que nosotros terminamos la actuación. En ese tiempo yo nada más era contadora y le hablé a un abogado y me dijo, no, pues tienes que esperarte, tienes que dejarlos que terminen y pues están haciendo las cosas de manera legal. Pero entonces aquí hubieran tenido que tener el oficio de habilitación de horas inhábiles. Sí, el oficio de habilitación que solamente se puede dar en dos supuestos. O cuando yo realizo actividades en horas inhábiles y en días inhábiles, que en el caso concreto no se actualiza, o cuando la diligencia tenga por el objeto el aseguramiento de la contabilidad, que tampoco se da. No podían habilitar horas ni días. Porque ahí estaban, ellos como su argumento era, es que es mi último día y si no acabo el acta, pues esto ya no se va, pues ya no podían, ¿verdad? Y nos estuvieron ahí firmando. Nos estuvieron ahí firmando las hojas de las actas a los testigos y a todo el mundo como hasta las 12 de la noche y así la terminaron.
No, pues era ilegal. Todo lo actuado a la luz de esa acta, si era el acta final, era balín, ¿no? Es que al final de cuentas ahí hay un supuesto, ¿no? Ya no es problema nuestro que no terminen o no lleven las cosas como debe de ser, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. No Y estoy leyendo, la señores. ley, Hasta la las... ley nos debe de proteger a nosotros. Claro. Yo le hablé a un abogado porque le dije, oye, son las 10 de la noche y nos tienen aquí, ¿qué hago? ¿Los corro? ¿Qué hacemos? Le digo, yo nada más era contadora, en ese tiempo todavía no estudiaba derecho, y luego me dice, no, tienes que quedarte, tienes que esperarlos a que terminen, y luego le digo, pero entonces, ¿qué hago? Y me dijo, mi mayor recomendación es que te compres unas cervezas, unas papitas y pongas música norteña en lo que termina, y pues no. Que es el lado huepa y con eso se van los espantos. No, pues era ilegal. Estos tenían dos caminos. Miren, si era el último día y se querían evitar la determinación del crédito y todo el rollo, señores, son las 6 de la tarde, ya no estoy obligado a ni siquiera tener. ¿Y los puedo sacar de la oficina? Por supuesto que sí, ya se acabaron las horas hábiles. No, y el crédito fiscal fue de 26 millones. Después embargaron el inmueble. Huevos. Y sí se defendieron. Este argumento era crucial, ¿no? Todo lo actuado a la luz. Es que yo ya después renuncié porque la verdad es que sí estaban en unos negocios muy ilícitos, eran de un político de Soledad muy renombrado y mejor renuncié y ya no supe cuál fue la finalización. Dinos el nombre. Ya dígalo, compañera, así lo conocemos. No, yo creo que si me ya hubiera quedado ahí dijiste hasta en la todo. cárcel hubiera terminado. No, bueno, pues ojalá que hayan contratado ahí a un buen asesor. ¿Y regala despensas ahorita? No sé, compañero, ya se me olvidó. ¿Distribuían pollo, Sana? Bueno, creo que al final sí se solucionaron sus problemas, ¿no? Pero ahí fue más por Atacaron a la política que por política. defensa fiscal, por las influencias que tiene. ¿Verdad? Bueno, pues aquí la cuestión medular es, pues, si ese era el acta final, todo lo actuado era ilegal, ¿no? Y el argumento sería, señores, actuaron fuera de horas hábiles, esa acta es balín, total, absolutamente, no terminaron el plazo de 12 meses y llegaron fuera. ¿Quién es más probable? Ajá. Se le acabó el internet. El internet. Bueno, entonces, vemos la determinación del crédito. La autoridad tiene, regla general, 6 meses a A partir... mí me determinaron un crédito fiscal de una empresa, profe. Perdón, ¿no? Y al momento, ahorita tenemos embargadas tanto las cuentas, los activos, los sellos, pues todo, ¿no? Pero, por ejemplo, nos siguen llegando correos, a lo mejor este es un poco salido del tema, de opinión de cumplimiento negativa. ¿Qué se hace en esos casos? Si tengo embargado todo. Bueno, es que supongo yo que el crédito, ¿ustedes lo están peleando? Pues ya dijo el dueño que se quedara así las cosas como están. Porque alcanzamos a sacar muchos los activos más fuertes. Ah, sí, es el caso que comentabas, ¿no? Que hay insolvencia. Exactamente, de 96 millones. No, bueno, pues es que les va a seguir apareciendo ahí la opinión de cumplimiento negativa. Pero entonces, por ejemplo, el abogado de México, pues dice que sí podíamos presentar por ejemplo, las declaraciones, aunque fueran ceros. Pero pues ya no podemos. No, porque ya no tienen las claves habilitadas, ¿no? Exactamente. La firma. Ahí, así que se quede. Pues sí, así que se quede. Nomás que se ampare bien el chavo, ¿no? Sí, ahí analizábamos que la cuestión penal ya había... Pena corporal. Bueno, fíjate que ahí el problema sería el siguiente. Fíjate, el Código Fiscal, el artículo que es 89110, me parece. Ahora que voy por mi ley, aquí la tengo a la mano. El 109, perdón. ¿El código? Ajá, 109, fracción... ¿Cuál comentó? Perdón. ¿Es el 109? Ajá. Fracción 5.
Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, que van de 3 meses a 9 años de prisión. Bien, sección 5. Sea responsable por omitir presentar Ande, por más de 12 meses sí. las declaraciones que tenga carácter de definitivas, así como las de un ejercicio que exigen las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente. Aquí pudiera ser que te quisieran dar un susto por ese lado, ¿no? Porque dijeran, oye, ¿sabes qué? No has presentado las definitivas, ¿no? Digo, la de IVA es definitiva. Con una sola, Sí. incurras en un año, ya pudieran acusar al representante legal de defraudación fiscal equiparada. La cuestión es la siguiente, que hay una condicionante, que se dejen pagar las contribuciones correspondientes. Ok, no presenté declaración definitiva, pero es que no tenía impuesto a cargo. Ah, pues no se da el supuesto, no hay defraudación fiscal equiparada, ¿verdad? No, estoy de acuerdo completamente. Pues es que serían sinceros y ya no podemos hacer nada. ¿Sí? Y si ustedes no están obteniendo ingresos, si realmente es así, no habría problema. No, pues de hecho están embargadas las cuentas. Ah, bueno, pues puede ser que por ahí fuera del ejercicio revisado hubieran obtenido ingresos y no se hubiera podido presentar la declaración. Ese es el riesgo. Si no están en ese supuesto, no hay lío, pues ya dejen a la empresa así. Pues ya se va a perder así al final de cuentas. Sí, déjenla en insolvencia. Aquí lo importante en todo caso es que esté localizada en el domicilio fiscal. Si la quieren cambiar de domicilio, digo, lo recomendable sería que tuvieran una oficinita en algún lugar. ¿Sabe? Qué bueno que toque ese tema. Hay un problema porque, vamos a decir, ese chavo, ese empresario, tiene varias empresas. Tiene 3 constructoras, una que es la que tiene los terrenos, una que está sucia y la otra es la que tiene asegurados a los albañiles, ¿no? Pero todas, y también tiene otra fletera. Todas las empresas están en el mismo domicilio fiscal. Todas, hasta la que ya ahorita está embargada. ¿Ahí qué puede pasar? Uf, pues el problema es que quieran verse mala onda y que un día te manden un ejecutor abusón y que quieren embargar los bienes de las otras empresas. Los bienes, lo importante sería que tengas elementos suficientes que acrediten que los otros bienes no son propiedad de la empresa deudora. Sí, porque al final de cuentas las actas constitutivas, la constitución de las empresas son otras personas, ¿no? Así es. No es este chavo como tal, no figura él. Vamos a decir, él nada más figuraba en esa. Entonces, por ese lado yo creo que estoy un poco tranquilo que no le van a poder hacer nada. Está bien. Mira, aún así yo creo que valdría la pena considerar Cambiarlo. a esa empresa de ese domicilio fiscal, para que las empresas que están limpias las dejen en paz y la que trae el problema la mandas a otro lado. Digo, no sé, renten una oficinita por ahí con una secretaria que vaya de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ahí le ponen un letrero, horario de atención de tal a tal, y cualquier cosa, notificación que haya, de inmediato. Así es. Para evitar que vayan a considerar que están como no localizados y les quieran determinar responsabilidad solidaria, ¿no? Porque pudieran... Pero ahorita si tienen todos los sellos y la firma cancelados, no pueden hacer cambio de domicilio, No puedo ¿no? hacer nada, profe. ¿No? Ahí lo que yo estaba pensando, al final de cuentas, el domicilio pues es muy grande, tiene varias entradas, ¿no? Por Taninul y por la otra calle que no me acuerdo cómo se llama. Que el domicilio fiscal pues sea hacer una puerta, otra puerta, que sea esa la oficina como tal, ¿no? Que no tengan acceso a... Oye, pero con la clave sí puedes hacer el cambio de domicilio. No, te pide timbrarlo. No, te pide firmarlo con la electrónica. Sí, ya. Todos los trámites, de hecho, hasta persona física, todo va con la fiel. Vale, ¿qué crees? Pues mira, yo creo que entonces valdría la pena invertirle un poquito, porque, por ejemplo, si el domicilio fiscal es el 290, dejes como el 290 en un cuartito, en una oficinita, y luego pones 290 A y B, y ahí les pones el domicilio de las otras empresas. Eso es lo que había más o menos pensado, pero dije... Pero no necesita un comprobante de domicilio que diga 12A o 12B. Sí, Pues tendría no, porque al final de cuentas no te lo piden eso, nada más es tú pones el domicilio, contador, acuérdese.
No, pero sí tienes que acreditar el domicilio con un comprobante. Te están pidiendo un documento, tratándose de personas morales, sí. Pero mira, puedes pedir hasta una subdivisión al ayuntamiento. Pues vale la pena invertirle. Son 90 millones, ¿no? Vale la pena invertirle ahí un poquito de dinero para que te hagan la subdivisión y quitas el domicilio. El domicilio fiscal de la empresa deudora lo mandas a un lado y ahí le dejas un espacio de 2x2, hasta si quieres. O Ya. contratas el ICI y les dices que son 12A y te lo ponen en el comprobante de domicilio. Pues sí, podría ser. ¿Los terrenos de quién son? ¿O el bien inmueble donde están? ¿De quién es? ¿Es de las empresas o es de un tercero? Porque no hay Ya se durmió. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Bueno, hay que revisarlo nada más para evitar. No, perdón, es que le puse. Son de los, de la misma esposa, está a nombre de la esposa la casa, donde tienen todos los domicilios. Pues es no sé si es una mafia muy fea esas personas. Tienen la prestanombres, todo eso. Manejan unas estrategias muy extrañas. Si es una casa de un tercero, les da un recibo de arrendamiento. Exactamente. No les da ni recibo. Y con ese mero. Pero sí tendrías que hacer la subdivisión para poder emitir Digo, no estoy seguro. A ver. Pues sí, con un recibo de arrendamiento y ahí tú haces la división. No es necesario que lo hagas ante el ayuntamiento. Ahí a la parte de la cochera, una parte de la entrada, y le pones que ese es el domicilio de la empresa deudora y le pones que este es el normal y al otro le pones A y B y que ella exponga facturas por el arrendamiento del A, B y C. Perdón, del normal A y B. Y ya las otras empresas presentan el cambio de domicilio. Dicen, no, pues aquí es otra entrada, es diferente. La deudora está ya en esa esquina, ¿no? Y ya de problemas. Y ahí ten a alguien que siempre les esté recibiendo las notificaciones. Es que también ese es el problema de ellos. Por ejemplo, como tienen todo monitoreado por cámaras, apenas ven a alguien de traje o alguien con algo de finanzas o del SAT y no les abren en automático. ¿No? Me ha tocado a mí que yo he ido a recoger papelería o cosas así, tener junta. A veces ni me abren a mí porque a veces ando de traje y piensan que soy un auditor. O sea, es lo que yo digo, o sea, no abre para nada. Por ejemplo, ahorita llegó el jueves o miércoles, no me acuerdo si miércoles o jueves, llegó un actuario con una de esta de pensión alimenticia. Ajá. No la quisieron recibir. Vaya, ¿qué querés? O sea, a ese grado está esa empresa. Entonces, ya pues, tuvimos que hablar con el que El 26 del Código Fiscal y diles, pues miren, si no les reciben, puede ser que les vayan a cobrar a ustedes en lo personal. Ustedes sí tienen bienes. O los socios. Ese es el riesgo. Yo creo que sí vale la pena resolver ese problema. Ahorita yo tengo un asunto así, un crédito fiscal tremendo, era imposible ganarlo, eso lo defendió otro despacho. Y luego ya cuando llegan conmigo dicen, ¿qué podemos hacer? Pues nada, ya quedó firme el crédito fiscal. ¿Y qué les han embargado? No, pues nos embargaron una cuenta bancaria donde había creo que 400,000 pesos y el crédito era de 50 millones. Pero a nosotros los que nos da miedo es que nos vayan a embargar los bienes personales, ¿no? Porque pues ya sabes, empresas pobres y socios ricos, ¿no? Y dije, no, pues no hay lío, nada más vamos a rentar una oficinita donde siempre haya alguien. Y así ha pasado. Una vez llegó un ejecutor del SAT, fuimos y lo atendimos. Oiga, pues aquí es el domicilio. Sí, aquí es, oiga, y viene, pues no tenemos. Es que derivado de este problemón se vinieron muchos problemas nacionales. Y siempre que van, los atendemos, levantan su acta y dicen, pues insolvencia, no hay que embargar. Y se van, sin mayor problema. Eso sería lo recomendable en todo caso. Entonces lo determinan incobrable al final de cuentas. Sí, lo determinan incobrable. Así es. Así es. Y pues como el deudor es la persona moral, pues no pasa nada. Y como ya sabemos lo de la causa penal, que era lo que a mí me preocupaba más, pues no hay lío. Lo importante es siempre tener ahí el continuidad en cuanto a la comunicación con la autoridad, hasta en tanto no se declare que ha prescrito el derecho de la autoridad a cobrar. Okay. Bueno, determinación del crédito, 6 meses, a partir del acta final.
Sin embargo, el artículo 47 del Código Fiscal de la Federación señala la posibilidad de terminar de manera anticipada la visita domiciliaria en tratándose de la existencia de un dictamen. Dice el 47. Las autoridades fiscales deberán concluir anticipadamente las visitas en los domicilios fiscales que hayan ordenado cuando el visitador opte por dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable cuando, a juicio de las autoridades fiscales, la información proporcionada a los términos 52A del Código por el contador que ya dictaminado no sea suficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente cuando no presente dentro de los plazos que establece 53 la información o documentación solicitada y cuando en el dictamen exista abstención de opinión, ¿no? O sea, cuando el dictaminador no se quiere aventar el tiro de decir si estamos bien, dice, pues emito mi dictamen con abstención, ¿verdad? O opinión negativa o con salvedad que tenga implicaciones fiscales. Entonces, esto puede ser una opción para las empresas que dicen, mira, ¿sabes qué? Nos vamos a corregir, pero a través del dictamen o mejor queremos terminar la visita y que el dictaminador sea el que emita la opinión. Entonces puede ser una opción bastante viable. Y bueno, eso nos lleva a lo siguiente, ¿no? Este es un esquema de la visita que pues, no contiene más que un resumen de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Los requisitos y demás, cómo es que deberá integrarse el objeto de la visita, dónde puede llevarse a cabo, requisitos generales de la visita, requisitos adicionales, cómo es que deberá llevarse a cabo la notificación, levantamiento de las actas. Ya vimos un ejemplo de una acta circunstanciada. Viene por ahí en el PDF que les mandé otra acta parcial, donde también se señala la circunstanciación correspondiente. Lo último que me faltaría mandarles sería, por ejemplo, el acta final y la determinación del crédito, nada más que no me las acabaron de escanear porque del acta final son como 500 hojas y del crédito son como 700. Pero bueno, se las mando para que la puedan revisar y puedan verificar el esquema general, ¿no? Aquí, finalmente, cómo es que deberá llevarse a cabo la visita, el cierre del acta, el plazo de los 20 días, más los 15 días adicionales y la determinación eventual del crédito fiscal. ¿Sí? Bueno, muy bien, chicos. Pues acabamos, creo que bien, muy buen tiempo. Dos avisos. Primero, les voy a calificar, vi las calificaciones que les puso Paco por el examen. Y debo decir que, dadas las circunstancias que acontecieron y demás, pues difícilmente podemos someter alguna evaluación, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo siguiente. Les voy a poner una calificación similar a la que les mandó Paco. Por ahí creo que había una con una calificación menor. No se preocupen, se la vamos a igualar al resto. No tengan mayor problemática. Pero más que las calificaciones, a mí lo que me preocupa es que todavía nos faltan un par de temas. ¿Están de acuerdo en que nos veamos igual el lunes, en la tardecita para terminarlo? Nos faltaría revisión de gabinete, artículo 48. Por ahí la revisión para verificar la expedición de comprobantes fiscales. La revisión de gabinete está relativamente rápido. La revisión de dictamen también nos faltaría. Y entonces yo creo que podríamos terminar esto en 2 o 3 sesiones adicionales ya para concluir los temas. ¿Cómo lo ven? Yo sí. Sí, yo también por mí estoy de acuerdo. Sí, de mi parte también. Bueno, Sí, yo sin problema también. Y hay una cuestión adicional que a lo mejor pudiéramos ver, que sería delitos fiscales. Eso no forma parte del sílabus, pero sí me gustaría ver si podemos echarle un ojito así rápido, cuando menos, porque se vuelve interesante, sobre todo porque se puede llegar a cometer disturbios a la luz de las facultades. Entonces, bueno, pues, de acuerdo, terminamos la sesión. Échenle un ojo al acta, ¿no? Al material que les mandé.
para que vean cómo es que se levanta ya de manera adecuada, circunstanciada. Entonces nos vemos el lunes a la hora normal. ¿Sale? 6:30, ¿verdad? Sí, 6:30. A las 7:30. Muchas gracias. Dale, profe, Gracias, gracias. compañeros. Adiós, amiguitos. Cuídense.